Buenas noches, ¿cómo les va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días viernes a las 22 horas por Canal Rural en nuestro programa El Estado que Viene. Y allí charlamos, conversamos con los protagonistas, con aquellos que hacen cosas que son altamente significativas y que a nuestra audiencia de hace tantos años siempre les interesa. Hoy está con nosotros Carla Pitiot. ¿Cómo te va, Carla? Un gusto saludarte. Hola, Carlos. ¿Cómo estás? Un gusto siempre. Me siento muy cómoda en tu programa siempre, así que me encanta que me invites. Bueno, gracias. Carla Pitiot es la vicepresidenta del Banco Vice y la vicepresidenta de la fundación del banco, la Fundación Vice. Así que para nosotros una alegría, trabajamos con ella continuamente, sabemos de las cosas que hace. Siempre le decimos, ¿cómo hacés para desarrollar tanta actividad? Nos sorprendemos. Así que bueno, te felicito ahora a través de las cámaras por todas las cosas que hacés. Gracias, Carlos. Muchas gracias y es un placer trabajar y compartir este camino que iniciamos hace unos años acá en el Vice juntos. Así que un placer y aprendo mucho de vos. Muchas gracias. Carla ha sido diputada nacional, es una dirigente agremial. O sea, tiene una historia significativa, importante. Che, Carla, hay cosas que cada día que pasa se ven con mayor importancia y con mayor resolución, que es el tema de la igualdad de género, no solamente en el respeto y la consideración, sino centralmente en las cuestiones profesionales, laborales, políticas, que eso ya lo han logrado. Y hay cosas que yo sé que vos estás trabajando fuertemente, que es las cuestiones relacionadas con la igualdad en los temas que hacen a los lugares que a las mujeres les corresponden en los distintos ámbitos de trabajo. ¿Es correcto? Sí, lo que vos decís es real. Creo que en los últimos años ha habido un gran avance de la participación de las mujeres, no solo en el mercado laboral, sino también en la participación de las mujeres en los puestos de decisión. Ahora también es real que esa participación creciente en el mercado laboral, que es el que yo estudio desde hace muchos años por mi rol de representante sindical, lo estoy viendo también, esas brechas, lo estoy viendo en cuanto a la calidad del empleo. Es decir, las mujeres, si bien hemos aumentado en la participación, la calidad del trabajo, el monto de nuestros sueldos, sigue existiendo grandes discriminaciones y grandes brechas. ¿Qué es lo que se llama la brecha salarial? ¿No? Es la brecha del mercado laboral. Entonces, es muy importante lo que vos decís, ver desde las políticas públicas cuáles son las políticas productivas que hoy se están implementando a nivel internacional, regional y a nivel nacional, por suerte, muchas políticas productivas que apuntan a cerrar estas brechas. Lo comentábamos hoy con vos, Carlos, antes del programa, y la realidad es que esa brecha salarial, que habla de un 27% de diferencia entre los sueldos que cobran los varones con las mujeres, en las áreas de producción, que es el área que ahora estoy estudiando más profundamente, el área de la industria, aumenta un 30%. Es decir, la producción y la industria son rubros muy masculinizados históricamente y hay que implementar acciones positivas para que estas brechas se reduzcan. Y eso es lo que se está haciendo desde el Ministerio de Economía, desde la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo y desde nuestro banco, por ejemplo, con políticas de financiamiento vinculadas a un determinado sector que siempre ha sido postergado en el área de las finanzas, como es el programa que nosotros sabemos y que conocemos y que difundimos mucho, que es Mujeres que Lideran. Sabés que en mi vida profesional, política e institucional, yo siempre he señalado que nunca entendí bien esto que vos decías, estas diferencias salariales que vos decías, porque en cada ocasión que yo he tenido oportunidad de estar trabajando con mujeres, lo único que he observado, una capacidad de trabajo, un nivel intelectual y una eficiencia en los resultados realmente notable. Mira, como abogado, vos sos abogada también. Como abogado y en el ejercicio de la profesión, yo te puedo asegurar que he encontrado colegas más que brillantes, notablemente más brillantes que muchos colegas varones.
¿Qué explicación tiene eso? Porque incluso en la vida política también, ni qué decir, ¿no? En la vida política yo he visto mujeres y he trabajado con mujeres de alto nivel intelectual y de alta capacidad. Totalmente. Bueno, la explicación está dada en dos cuestiones. Hay una segregación que es horizontal, es decir, hay una segregación horizontal y vertical, es decir, ese famoso techo de cristal tiene que ver con la imposibilidad de muchas mujeres que ya están incorporados al mercado laboral o al mercado de la política, a los puestos de decisión, y lo que no pueden por un tema cultural y por un tema de división sexual del trabajo, es decir, hay una división sexual del trabajo que ya está marcado, desgraciadamente, en el que hay trabajos feminizados y trabajos masculinizados. Entonces, hay una predisposición, si se quiere decir, de base en que las mujeres tienden a ocupar puestos que son feminizados y que cultural y económicamente en las sociedades son los más precarizados, los menos remunerados o los remunerados de manera menor. Y los varones al revés, cuando uno hace el estudio de cuáles son los puestos de trabajo que ocupan los varones, son los puestos de decisión más expuestos, pero con mejores sueldos y con trabajos mejor remunerados y mejores ponderados de alguna manera. Entonces, vos me decís, ¿por qué? Y bueno, evidentemente hay una cuestión vinculada con lo cultural, que es lo que hay que ir rompiendo. Pero también hay una cuestión vinculada con lo económico, es decir, con lo educacional, es decir, ver cómo podemos hacer desde la política para que las mujeres empiecen a incorporarse en mercados educativos que luego vayan al mercado laboral, que sean puestos que sean más demandados. ¿Por qué? Porque esos puestos demandados son los que mejor posicionados económicamente estén. Yo te lo digo sinceramente, o sea, parece un imposible, pero hoy se da en el mercado laboral de que las mismas, varón-mujer, en un mismo puesto de trabajo cobran menor sueldo las mujeres. ¿Por qué? Por un tema también de dedicación. Es decir, cuando vos te incorporás al mercado laboral, una de las cuestiones que posiblemente te exijan es una disponibilidad full time o una dedicación. Y las mujeres, no porque quieren, algunas lo querrán, pero no porque quieren, tienen generalmente cantidad de horas que tienen que dedicarle a las tareas del cuidado. Y las tareas del cuidado no es solamente las tareas que uno cree que son las de tareas domésticas, sino también es el cuidado de los niños y niñas, es el cuidado de las personas discapacitadas que dependen de esa mujer, los adultos mayores. Si vos ves en el mapa, son en su mayoría las mujeres las que se ocupan de esas tareas. Entonces, ¿qué tiempo le queda a una mujer si tiene que, además de dedicarle, porque quiere tener una expansión laboral, incorporarse al mercado laboral registrado, pero va a tener que decir, mira, yo todo bien, pero yo a las 5 de la tarde me tengo que ir, porque a las 5 de la tarde yo tengo que retirar a mis hijos del cole? Entonces, esa mujer que hace la misma tarea que el varón en la misma oficina o en el mismo taller o lo que fuere, va a cobrar menos, porque su disponibilidad no es al 100%. Entonces, siempre lo que decimos, Carlos, es, si nosotros consiguiéramos en la sociedad, y hay que hacerlo también con leyes, ¿no? Forzándolo a través de la reglamentación, consiguiéramos que las tareas del cuidado fueran una corresponsabilidad, es decir, una distribución equitativa dentro de la sociedad, las sociedades también avanzarían de forma igualitaria para varones y para mujeres. Carla, vamos a hacer nuestro primer corte. Y luego Dale. Adelante, gracias, señor director. Carla, vos sabés que en el bloque anterior yo te escuchaba atentamente con este tema del cuidado, ¿no? Es cierto, la mujer tiene un rol que los hombres se lo hemos ido aceptando y por ahí nosotros nos cuesta mucho más, que es el cuidado, ¿no? Y vos hablabas del cuidado de los niños, pero hablabas del cuidado de las personas mayores, cuando pasa algo en una casa o cuando hay que hacer algo en una casa, uno piensa, bueno, que el hombre hace una tarea, pero que la mujer tiene otras para hacer. Y ahí hay claramente una división y aparece, desde el punto de vista laboral, bueno, si vos no podés quedarte más de las 5, o supongo yo que vos no te vas a poder quedar más de las 5, ya voy adelantando
mi posición de un salario diferente. Pero lo que he notado que en las sociedades modernas, Sí. más modernas todavía que la nuestra es una sociedad moderna, pero digamos más modernas que la nuestra, estas cosas de a poquito van desapareciendo. El rol igualitario en el cuidado hombre y mujer se está dando, ¿no? Sí, sí. A ver, por supuesto que se está dando, lo que vos decís de la Argentina ha dado pasos enormes también desde lo cultural, desde esto cuando hablamos de la división sexual del trabajo tiene que ver con estereotipos. En realidad tiene que ver con estereotipos de género vinculados a esto es femenino, esto es masculino, y eso ha ido cambiando con el tiempo y por suerte cada vez hay menos división sexual de las tareas o de las funciones, ¿no? De los roles. ¿Cuáles son los roles estereotipados? Ahora, es real que estos avances, en definitiva, los pasos tienen que ver con deconstrucciones culturales, pero también tienen que ver con la ayuda que le damos nosotros desde lo legislativo. Y vos que has sido legislador, sabés que es muy importante también poner en agenda ciertos temas para ir viendo cómo se va avanzando en la legislación para que haya más y mejor derechos para todos y poder disfrutar del hecho de un trabajo pleno, de una profesión plena en igualdad de oportunidades. Entonces, una de las cuestiones que en la Argentina se está avanzando y todavía no se ha podido dar del todo, y creo que es importante lo que vos mencionás, es, por ejemplo, una no solo agenda, sino una ley integral de cuidados. ¿Por qué insistimos las mujeres, sobre todo las mujeres trabajadoras, en una ley integral de cuidados, que es un proyecto de ley que está hoy en el Congreso de la Nación? Porque es una visión integral respecto de que los cuidados son el corazón de muchas de las demás desigualdades que empiezan a visualizarse. Es decir, si uno centrara las tareas del cuidado y las haría más igualitarias, las demás desigualdades y las demás brechas de las que hemos estado hablando, que tienen que ver con la brecha salarial, con la brecha de participación de las mujeres en la política, con la brecha de la participación de las mujeres en los sindicatos, con las brechas financieras, con las brechas digitales, las demás brechas se irían reduciendo. Entonces, ¿qué es la Ley Integral de Cuidados que hoy está en debate en la Argentina y que ojalá prontamente se discuta en el Congreso y se apruebe? Tiene que ver con poner una mirada no solo en el derecho de ser cuidado, porque todos merecemos ser cuidados, sino en el derecho de ser cuidador o cuidadora, pero remunerado. Es decir, que esa tarea que yo elijo, que el de ser cuidador o cuidadora tenga una remuneración digna, decente, y que no es que me quede otra, como decimos, bueno, no me queda otra que cuidar, no me queda otra que quedarme en casa. No, si yo lo hago porque lo decido, porque ese es mi plan de vida, y además que me remuneren por esa tarea. Entonces, es muy importante que se trate esta ley integral de cuidados que habla sobre la modificación de la ley de contrato de trabajo en cuanto a las licencias compartidas, que se hable de una visión de sociedades más justas en las que todos los que querramos desarrollarnos podamos hacerlo en igualdad de oportunidades y no porque tengamos trabas y obstáculos. Sí, allí estaría desapareciendo entonces uno de los temas más claros en la diferenciación del salario, que es el tema de los horarios, ¿no? O sea, el condicionamiento de los horarios por parte de las mujeres y de la disponibilidad, Exacto. Horario y disponibilidad. Yo puedo contar con usted en todo tiempo, yo no puedo contar con usted, señora, todo tiempo, usted se me va hasta ahora, o usted si la necesito por ahí me dice que no puede. ¿Esto sería más o menos así? Sí, eso también, y además vos pensás lo siguiente, si bien eso es una cuestión física, el derecho, por ejemplo, de maternar, entonces las licencias por maternidad están pensadas para que la maternidad que pasa por el cuerpo del gestante o de la gestante, en realidad tiene que ver, por eso es que se establecieron licencias de parar durante 90 días. Ahora, también existen en otras legislaciones internacionales, que es la que nosotros estamos mirando, la posibilidad de que la licencia, primero, se amplíe y segundo, que se comparta. Es decir, que haya licencias de maternidad, paternidad o como se lo quiera llamar, pero donde la mujer
parte de la licencia, que es la que tiene que estar, decide estar porque ha tenido un hijo y ha maternado, elige tomársela esa licencia, pero parte de esa licencia también podría tomársela el padre. Es decir, en nuestra legislación hay 2 o 3 días para el padre. También es muy injusto eso. ¿Por qué el padre no puede tener una licencia más extensa para poder compartir los primeros días de vida de su hijo? O sea, vos pensás que hay como un pensamiento muy sobre el de la mujer se dedica a las tareas reproductivas. Los varones se dedican a las tareas productivas. Entonces, mientras la mamá materna, el papá produce. No, eso es lo que hay que romper. Las tareas de reproducción son, por supuesto, porque pasan por el cuerpo de la mujer gestante, pero hoy hay otro tipo de sociedades en las que se está pensando en que esas licencias se comparten de una manera de que también las tareas de la mujer sean productivas. Sí, Carla, te lo dejo para el próximo bloque, que es el último, una pregunta que es, digamos, un poco conflictiva, pero no deja de ser claramente pensada por muchos de los que nos están escuchando o viendo. ¿Esto no produciría en una problemática del empleo importante como la que estamos viviendo en Argentina, donde el empleo formal está siendo, digamos, condicionado por los que lo van a tomar por muchas cosas y entonces se opta por un empleo informal? ¿No sería otro elemento más que condicionaría la toma de un empleo formal? Pero no me contestes, vamos al próximo bloque. Adelante, señor director. Bueno, quedó la pregunta en el bloque anterior de que si esto, vos viste, ¿no? Hoy en día tenemos un sector formal que es el que deberían ser todos, que tiene derecho a jubilación, el que tiene la obra social, tiene las vacaciones, tiene el aguinaldo, tiene todo. Y un sector inmenso, mucho más grande, de los informales, están a la buena de Dios, ¿no? Y que no son tomados, sobre todo por las pequeñas y medianas empresas, porque hay miedo, porque hay sensación de que me va a producir un dolor de cabeza. Esto que vos estás planteando, ¿lo agudiza? No, yo creo que no lo agudiza en tanto y en cuanto se tomen las medidas políticas y reglamentarias adecuadas. Es decir, nosotros hoy, como vos bien decís, estamos en la Argentina está sumida en un porcentaje muy alto de informalidad. Estamos hablando de un casi 40 y pico %. Por eso es que desde el sindicalismo es todo un replanteo que nos hacemos. O sea, ¿quiénes estamos representando? Sí, los sindicatos son los primeros perjudicados. Porque en la medida en que haya informalidad, no forman parte del sindicato. No forman parte del sindicato, no moviliza, o sea, moviliza desde la participación sindical, si vamos a estar hablando hasta del aporte sindical, si querés hablar de alguna manera, pero todo lo que no es aporte económico sindical también tiene que ver con un tema de movilización. Es decir, hay un porcentaje de los argentinos que hoy no están en la red de contención de los sindicatos para ir a reclamar por ellos. Y las mujeres están en su mayoría en ese porcentaje del 40% de informalidad. Entonces, lo que hay que ver es qué mecanismos estamos encontrando, y estamos buscando y estamos encontrando que sean adecuados para, primero, disminuir la informalidad y, segundo, para ver dentro de esa informalidad también hay un porcentaje enorme que podría llegar a ir al trabajo o autónomo o monotributo, que en realidad se habla mucho de eso. Ha crecido durante los últimos 33 meses, ha crecido, como hemos dicho, hay algunos números de crecimiento del mercado laboral, de la industria. Ahora, los que están creciendo, es verdad, es el mercado del monotributo y del autónomo, que no deja de estar mal. O sea, no es que está mal. De hecho, uno se cruza con compañeros que están en determinados rubros y sectores productivos que dicen, para nosotros es un avance que nuestros compañeros se incorporen al monotributo. Te doy el ejemplo, ladrilleros.
que antes estaban en la informalidad absoluta, es decir, en negro absoluto, y hoy que están incorporados al mercado, al monotributo, para ellos es un paso enorme. Es decir, para ciertos sectores el monotributo y el autónomo es una regresión en sus derechos, y para otros tantos compañeros es un paso adelante para poder incorporarse a futuro en el mercado del asalariado. Ahora, sí, yo creo que, y lo voy a decir, y tal vez no es que no sea políticamente correcto, me parece que desde los sindicatos tenemos que dar en serio el debate respecto de los nuevos marcos laborales. ¿Para qué? No solo para mitigar o para adaptarnos a los cambios del trabajo, del presente y del futuro, sino para lo que vos estás diciendo. ¿Cómo hacemos para mitigar el efecto de un mercado laboral que expulsa a trabajador y que luego no se pueden incorporar al mercado del asalariado, es decir, a relación de dependencia, o vamos a decir que son trabajadores sin derechos? Solamente tienen el derecho a un sueldo, pero todos los demás derechos que hemos conquistado desde nuestra legislación nacional argentina y que tiene un fuerte contenido peronista, no hemos podido lograr todavía contener a muchos de los argentinos. Podríamos sintetizarlo diciendo: defendamos los derechos de los trabajadores, pero al mismo tiempo consigamos que las estructuras empresarias los tomen sin ningún miedo y aceptando sus derechos, pero al mismo tiempo dándole el lugar que le corresponde. Este es un poco la búsqueda de esa modernidad. No hay que negarle el derecho al trabajador, pero al mismo tiempo decir, ¿cómo hacemos para que se incorporen? Exactamente. A todo lo que esa es la visión. El ser formal, ¿no? Esa es la visión, ser formal, y entender, sí, también, Carlos, que hay una nueva generación de jóvenes trabajadores que les está costando muchísimo incorporarse al mercado laboral, es decir, los más golpeados post pandemia han sido las mujeres y los jóvenes, que les cuesta muchísimo incorporarse al mercado laboral, son los más desocupados. Cuando uno ve los datos no solo del INDEC, del último semestre que publicaron, los más golpeados por la desocupación son los jóvenes y las mujeres. Ahora, pero digamos que en esos jóvenes hay un dato muy interesante. En el tema del conocimiento, ahí los jóvenes son los grandes protagonistas. Y sí, todo lo exactamente. que está vinculado al conocimiento, donde las mujeres tienen una participación muy importante, ahí están los jóvenes. Eso es bueno. Exactamente, vos pensás que yo decía, en el mercado de la industria y de la manufactura, las mujeres tienen un 36% de participación. Ahora, por ejemplo, en la economía del conocimiento llegan a casi 40 las mujeres. Es decir, ha habido grandes avances interesantes de las mujeres en la participación en el mercado de la economía del conocimiento. Pero también hay que pensar que los jóvenes se incorporan a estas nuevas tendencias laborales, pero no lo hacen de la misma manera que lo hacíamos nosotros cuando éramos jóvenes, porque ellos no tienen la misma expectativa ni el mismo deseo de tener un único trabajo durante toda su vida en relación de dependencia. Son mercados que nosotros diríamos más flexibles, no nos gusta la palabra, pero son más dinámicos, de entrada a salida en trabajos, y ellos no les preocupa cambiar de trabajo en un año 2 o 3 veces, porque están en la búsqueda también de su propia plenitud en lo que hacen. Entonces también hay que tener en cuenta en estos nuevos conceptos de los nuevos marcos laborales, pensar estas instancias, pensar estas alternativas y estas demandas de los jóvenes trabajadores. Mantengamos los derechos, pero seamos más dinámicos. Sería un poco la síntesis de lo que hay que tratar de conseguir, que no es fácil, ¿no? No es fácil, pero es un momento para hacerlo, y sin temores, ¿no? Sin miedos, de un lado ni del otro, porque la defensa del trabajador hay que seguirla dando, pero al mismo tiempo hay que conseguir trabajadores formales, que está el gran desafío. Sin trabajadores no hay trabajo, y ese es el tema. Entonces hay que buscar las alternativas para que esto se dé. Carla, se nos terminó el tiempo. Acá nuestro director está haciendo señas de todo tipo, con toda circunstancia. Bueno, te agradezco profundamente. Gracias. Realmente muy buena la charla que hemos tenido, como siempre, que la tenemos contigo, y adelante con tu tarea. Muchas gracias. Bueno, gracias, Carlos, un gusto. Y a todos nuestros televidentes los esperamos el viernes que viene.